Abran conmigo, por favor, hermanos, la palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 24, y la escritura dice de la siguiente manera. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con sus palabras, y no les permitió que levantasen o que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces delante de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl le dijo, ¿no es esta la voz tuya, David, hijo mío? Y alzó Saúl su voz y lloró, y le dijo a David, más justo eres tú que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Versículo 22. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amado Señor, te damos gracias por darnos un día más de vida y por darnos una oportunidad más de poder reunirnos como iglesia, y a pesar de las dificultades y de medio de las circunstancias que estamos viviendo en esos tiempos, Señor, podamos ir a la sabiduría que en tu palabra podemos encontrar. Sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Sabiduría, Señor, que nos bendice, que nos da dirección. Y en esta oportunidad, Señor, queremos aprender, queremos escuchar y queremos, Señor, recibir la cordura, la sabiduría, la prudencia, el consejo de Dios en medio de una era, Señor, de locura y de desenfreno. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que nos perdones, Señor, si tal vez hemos fallado, si tal vez estamos con el corazón atribulado, cargado, Señor, con muchas cosas. Señor, ayúdanos y límpianos, porque en esta noche queremos oír tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, ustedes saben, igual que yo, que estamos viviendo momentos bastante turbulentos. Hace varios días atrás se concretó la vacancia contra el antiguo expresidente Martín Vizcarra, y asumió el presidente del Congreso, y ahora, a partir de este acto, se ha levantado, ¿no?, cierta porción, cierta parte de la sociedad peruana se ha levantado en protestas, e incluso han habido ciertas manifestaciones de violencia y algunos saqueos y cosas que usted y yo podemos ver simplemente con encender la televisión y poner las noticias.
Eso es triste, es preocupante, es motivo de oración, pero pienso yo que lo más triste de esto no es solamente la situación que el país está viviendo y la consecuencia de los actos, que más allá, y no voy a hacer un juicio de valor de si estuvo correcto o incorrecto, no es mi intención ni mi finalidad hacerlo. Creo que hay personas, analistas políticos y conocedores que han de saber mucho más que yo y pueden dar una opinión más experta en este tema. Pero lo que sí quiero decir, y va mucho en la línea de lo que en esta noche quiero compartir con ustedes, y es lo que más me entristece, como muchos creyentes enarbolan la bandera, ¿no? La bandera de la justicia y los justicieros y de alguna manera toman partido, ¿no? Toman partido a favor de uno o de otro y emanan calificativos muy ligeramente y ponen una posición e incluso son parte de las protestas y llaman a otros a levantarse al desorden, y eso es lo que me preocupa. Me preocupa porque de alguna manera, si a un muchacho que golpea a un anciano, independientemente, vuelvo a repetir, de su cualidad moral, le llamamos héroe, entonces estamos mal. Entonces no hemos entendido lo que realmente significa el concepto de autoridad, de sumisión y de rebeldía. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver que la rebeldía, la falta de sumisión a la autoridad, es algo que no debe ser parte del carácter de un siervo, de una sierva del Señor. Todo lo contrario, es parte del carácter del incrédulo, es parte de la naturaleza del ser humano sin Dios, el rebelarnos contra la autoridad, pero no debiera ser parte del carácter de alguien que profesa la fe en el Señor Jesucristo. Si pudiéramos, hermanos, de alguna manera condensar, como siempre les digo, si pudiéramos condensar en una sola frase lo que acabamos de leer, los 22 versículos que acabamos de leer, bueno, yo podría decirles en esta noche que la actitud de David hacia el rey Saúl nos muestra evidencia, mejor dicho, cómo Dios probó el corazón de David para ver qué había en él, y nos enseña, ¿no? Nos prueba, nos evidencia, nos muestra que un siervo del Señor debe de tener respeto y sujeción a las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida. Tiene que manifestar una actitud humilde, confiada en Dios, y también tiene que manifestar lealtad y sabiduría. Hay algunos atributos que vemos acá, que vamos a ver aquí, como la sujeción, como el respeto, como la humildad, la confianza en Dios, la lealtad, la sabiduría, atributos de carácter, hermano, que la palabra de Dios nos muestra que deben ser parte de la virtud, del carácter de un creyente, al punto, hermano, de que si estos aspectos de nuestra vida no lo tenemos en nosotros, no lo desarrollamos en nuestro carácter, hermanos, ¿qué nos diferencia de un caudillo incrédulo? ¿Qué nos diferencia de un dictador? ¿Qué nos diferencia de un tirano? ¿Qué nos diferencia de aquellos que están, independientemente, vuelvo a repetir y no voy a hacer un juicio de valor en este momento, pero independientemente de si sea correcto o no, qué nos diferencia de las multitudes enardecidas, de aquellos que critican o que gritan o que se enardecen tanto en las calles como desde los teclados? Porque ahora hay dos tipos de protestas, ¿no? Ahora hay los que protestan en las calles y enardecidos, ahí con sus máscaras, golpeando y luchando y esquivando los gases lacrimógenos, y bueno, es su forma de protestar. Pero también están aquellos que con la misma vehemencia, con el mismo coraje, ¿no? Bueno, lo hacen desde el teclado, ¿no? Y vehementemente ahí teclean y pelean y confrontan y bueno, hay de todo. Hay de todo, pero no debiera ser parte del carácter de un servidor del Señor. Este texto que hemos leído nos muestra, hermanos, algo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Desde muy pequeños a nosotros, ¿no? A todos los seres humanos no nos gusta obedecer. Soy padre de 2 niñas pequeñas y lidio todos los días con la desobediencia de mis hijas, lidio todos los días con la actitud rebelde en ciertos aspectos de mis hijas. Tratamos junto con mi esposa de enseñarles a obedecer a papá, a obedecer a mamá, a obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida. Por supuesto, muchas veces aprenden a hacerlo, están haciéndolo, a veces lo hacen de mala gana, a veces no lo quieren hacer, a veces endurecen, por así decirlo, se ponen tercas en su desobediencia. Tenemos que disciplinarlas, ya van entendiendo la importancia de la obediencia, y hermanos, esto es algo que se cultiva desde el hogar.
porque, vuelvo a repetir, no es parte de la naturaleza del ser humano obedecer. No nos gusta obedecer, nos cuesta sujetarnos a la autoridad, al punto que llamamos héroe a alguien que golpea a un anciano, o que simplemente nos burlamos de aquel que es de alguna manera burlado o ofendido, independientemente, vuelvo a repetir, de si se lo merece o no. La actitud rebelde ahora se le llama heroísmo, la actitud ofensiva se le llama ahora algo venerable, y estamos realmente bastante equivocados si creemos que esto es así. Este texto, 1 Samuel capítulo 24, nos muestra tres cosas. En primer lugar, tenemos que manifestar respeto a la autoridad y sujeción, versículos 1 al 7. Versículos 8 al 15, humildad y confianza en Dios. Y versículos 16 al 22, lealtad y sabiduría. Tres cosas, tres puntos importantes, y vamos a entrar ya de lleno al tema. Y si usted recordará, lo acabamos de leer hace un momento, ¿sí? Y nos dice que Saúl volvió de perseguir a los filisteos. Eso había sucedido lo vimos la semana pasada en el capítulo 23, y le hicieron saber a Saúl, que David se encontraba en Gadi. Y Saúl volvió a perseguir a David. Escogió a 3.000 hombres ahí de entre su ejército y fue a buscarlo. Y interesantemente, no por casualidad, sino pienso yo por la soberanía de Dios, Dios permitió que David se escondiera en un lugar que se llama En-Gadi. Y ya lo había mencionado la semana pasada, En-Gadi es un lugar conocido como un oasis en medio del desierto. Es un lugar con muchas cuevas, es un lugar con muchos lagos y palmeras. Es un oasis en medio del desierto, es un lugar donde hay vegetación, donde es un lugar bonito para descansar, para poder calmar un momento la sed y el cansancio físico de estar caminando por el desierto. Y es un lugar que tiene bastantes cuevas, bastantes montañas. Saúl llega a este lugar avisado de que David se encontraba ahí con sus hombres, y vuelvo a repetir, curiosamente, casualmente, aunque sabemos que no fue casual, Dios propició esto. Justamente de todas las cuevas que hay en ese lugar de En-Gadi, Saúl fue a parar en la misma cueva donde estaba escondido David y sus hombres. Y casualmente Saúl entra a hacer sus necesidades, porque eso es lo que significa cubrir sus pies. La Biblia dice que Saúl entró a cubrir sus pies, y ese es un eufemismo para ir al baño. Entonces Saúl entró a hacer sus necesidades, y obviamente entró solo a esa cueva, y benditas casualidades del Señor, esa era la cueva donde se encontraba en el fondo. Obviamente era una cueva bastante grande. En el fondo se encontraban escondidos David y sus hombres. Ahora, quiero que reflexiones conmigo de esta manera. Dado que En-Gadi era un lugar tan ideal para esconderse, había muchas cuevas, habían lagunas, había agua, había provisiones. Tranquilamente David se hubiera podido quedar escondido en En-Gadi durante mucho tiempo, hasta que Saúl muera o algo suceda con él, y ya no fuera obstáculo para David. Pero Dios permitió que así David estuviera huyendo de la confrontación. Dios trajo la confrontación a David. Y tú me preguntarás, pero pastor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Dios no permitió simplemente que David estuviese tranquilo ahí hasta que pasara el peligro? Porque, hermanos, recuerda, Dios está no solamente probando nuestro corazón, sino que también Dios está educándonos, Dios está formándonos, y parte de esa formación, parte de ese entrenamiento divino, parte de esa educación que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros, pasa por ponernos a prueba en diferentes circunstancias donde usted y yo tenemos que ser puestos a prueba para poder aprender, para poder saber lo que hay en nuestro corazón. Y si David ha de ser rey, hermanos, él tiene que aprender a lidiar con el conflicto, con el rechazo, con la autoridad, porque, hermanos, un hombre que no se sujeta a la autoridad no puede tener autoridad. Así que si David ha de ser un hombre que ha de recibir la autoridad de Dios como rey más adelante, primero tiene que ser un hombre sujeto a autoridad. Esta es una lección muy importante que usted y yo tenemos que entender. Yo no puedo querer
autoridad sobre personas si yo, en primer lugar, no estoy dispuesto a ponerme bajo autoridad? Estar bajo autoridad es tan importante, hermanos, es tan importante que dice la palabra de Dios que aquel que no disciplina a su hijo no lo ama. Y aquel que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Es importantísimo y para Dios es muy importante que usted y yo entendamos la disciplina y la sujeción a la autoridad desde niños. Pues aquel niño que no aprende a sujetarse a sus padres, no se va a aprender a sujetar ante nadie. Y toda su vida realmente va a tener problemas. David pudo haberse quedado mucho tiempo en esas cuevas, pero Dios no lo permitió. Dios trajo a Saúl para que hubiera una confrontación, para que hubiera una oportunidad ahí para poner a prueba a David. Ahora la pregunta era esa, ¿no? Y si esa era la prueba. Saúl estaba solo en esa cueva, nadie los veía, estaba David ahí, estaban los hombres de David, estaba solo e indefenso Saúl frente a David. ¿Qué iba a hacer David? ¿Qué iba a hacer? Podemos pensar en muchas cosas. Saúl era un rey desechado por Dios y David era el rey que Dios había escogido, así que tranquilamente David podía haberlo matado, porque él hubiera podido pensar, bueno, yo soy el rey ahora, ¿no? Así que simplemente lo saco del camino y ahora yo soy el rey y se acabaron mis problemas. Saúl era un rey malvado, que perseguía constantemente a David, así que David pudo haber dicho, bueno, me están persiguiendo, me están acosando constantemente, así que voy a vengarme, voy a tomar la justicia por mis manos y voy a justiciar a este mal hombre que está cometiendo una injusticia conmigo. Y nadie seguramente pudiera acusarme de haber hecho algo mal. En ese sentido, David hubiera podido actuar en legítima defensa, ¿cierto? Sin embargo, no. Hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que actuar legítimamente, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley. Y David podía haber tomado la justicia en sus manos, pero no era lo correcto, no era lo adecuado, no era lo que tenía que hacer, no era lo que Dios le había llamado. Ponte a pensar, si David hubiera matado a Saúl, en ese momento se acababan sus problemas, ya no iba a tener por qué ser perseguido, ya no tendría por qué esconderse más. Él y sus hombres podían ser libres, pero la pregunta es, ¿eso era lo correcto? ¿Eso era lo que Dios quería que David hiciera? Vamos a darnos cuenta, hermanos, que no. David está siendo puesto a prueba para saber si David es un hombre capaz de someterse a la autoridad a pesar de que esa sumisión le cause problemas. Y es que, hermanos, vuelvo a repetir, no nos gusta ponernos bajo autoridad. Nos gusta ponernos bajo autoridad cuando nuestra autoridad nos pide algo o nos exige algo, o no nos exige, mejor dicho, y no tenemos ningún problema con nuestra autoridad. Si mis padres o mi jefe o mi profesor o mi pastor no me pide nada, ni me pone a prueba, ni me exige nada, entonces está todo muy bien y yo no tengo ningún problema con ellos, pero basta que mi padre me pida o me niegue algo que yo quiera, o basta que mi profesor me pida algo que yo no deseo, basta que mi jefe me exija algo que yo no estoy dispuesto a dar, o falta que mi pastor me pida algo que yo no quiero hacer, entonces simplemente ya no quiero someterme a la autoridad. Y vamos a aprender, hermanos, que la sumisión a la autoridad no tiene que ver tanto con si quieres hacerlo, no, sino es un mandato de Dios, es un mandato de Dios. Los hombres de David, al ver esta situación, le dijeron a David, hey David, ¿qué pasa? Mira, muchacho, Dios te ha entregado a tu enemigo en tus manos, esta es la oportunidad que tú estabas buscando, mira, lo matas y somos libres, ya está, aquí es, Dios te ha puesto a Saúl ahí como un pollito ahí en bandeja para que lo cocines, ya está listo, solo extiende tu mano, mátalo y ya está, nadie te va a culpar, los que estamos aquí te vamos a defender, tienes 600 hombres aquí que vamos a testificar a favor tuyo, nadie te va a poder acusar, así que hazlo, vamos, ¿qué espera David? Acaba con este sufrimiento, acaba con esta persecución, ¿quieres seguir escondiéndote en una cueva? ¿Quieres seguir viviendo perseguido? No, ¿verdad? Entonces simplemente acaba con ese problema y sigamos adelante. Ellos incitaron a que David tome justicia por sus manos y bueno, David tenía que tomar una decisión, y la decisión que David tomara iba a mostrar lo que había en su corazón, iba a mostrar lo que había en el corazón de David. Así que, hermanos, las decisiones que tomamos, vuelvo a repetir, muestran lo que hay en nuestros corazones. Algo que podemos recapacitar acá es esto: la rebeldía y la falta de sujeción a la autoridad es parte de la naturaleza humana caída. Manifestamos este pecado desde que somos niños.
con nuestros padres, y muchos lo seguimos cometiendo aún con profesores y otras figuras de autoridad en nuestra vida. Hay personas con las cuales tienen problemas para sujetarse a la autoridad, les cuesta sujetarse a la autoridad, caminan por la vida como espíritus libres, le llamo yo, ¿no? Como caballitos indomables, no rinden cuentas a nadie, no se sujetan a nada, y realmente es difícil de tratar con ese tipo de personas porque nunca han aprendido a sujetarse a la autoridad. No se sujetan a sus padres, no se sujetan a un jefe, no se sujetan a un pastor, no se sujetan a un líder, no se sujetan a un profesor, no se sujetan a nadie, no reciben consejo de nadie, y básicamente son personas sumamente independientes. Y aunque la independencia es una buena actitud, en exceso no. En exceso no, hermanos, y eso ya es un problema. Quiero mostrarte algunos pasajes de la palabra del Señor que nos muestran acerca de la importancia de la sujeción a la autoridad en diversos ámbitos de la vida. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Primer pasaje que quiero mostrarle a ustedes, Efesios capítulo 6. Luego, otro pasaje. Este ya es con respecto a la autoridad civil. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Entonces muchos de los creyentes que en este momento están lanzando bastantes ahí calificativos contra el actual presidente Manuel Merino, debieran de leer este pasaje y debieran de entender que lamentablemente, nos guste o no, a algunos les gusta, a otros no, cada uno discrepará, pero esta persona, Manuel Merino de Lama, es el actual presidente del Perú, y tenemos que sujetarnos a las autoridades por Dios establecidas, y eso es algo importante también. En el ámbito del trabajo, dice la palabra del Señor: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿no? Nuestra actitud frente a nuestros padres, figuras de autoridad sobre nuestras vidas, nuestra actitud frente a las autoridades del gobierno civil, también es algo que evidencia que hay en nuestros corazones. La actitud que tenemos frente a nuestros amos, frente a nuestros jefes, en los trabajos, en las empresas, también muestra la actitud que nosotros manifestamos, tenemos. En el matrimonio, también, hermanos, también hay sujeción a la autoridad. Mira lo que dice la palabra del Señor: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que, hermanas, el esposo es la cabeza del hogar. Esposa que no se quiere someter a su esposo, que no se quiere sujetar a su esposo, que no le da respeto, que no le da honra a su esposo, entonces no solamente está quebrantando la palabra de Dios, sino que está manifestando rebeldía, falta de sumisión a la autoridad en su corazón. Vemos que la autoridad entonces está en varios ámbitos, no solo en la iglesia, por si acaso, con nuestros padres, con el gobierno civil, con nuestros jefes en el trabajo, con nuestros esposos, nuestros cónyuges también. Y por supuesto también en la iglesia. La palabra de Dios nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿no? Dice la palabra del Señor. Igual también 1 Pedro capítulo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en diversos ámbitos de la vida que Dios permite que podamos tener, nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad. A muchos no nos gusta, a muchos no quisiéramos, pero la verdad es así. Dios ha puesto figuras de autoridad a donde vayas. Si usted sale a la calle, usted tiene que respetar las reglas de tránsito, porque ahí hay un policía de tránsito que le dice en qué momento puede cruzar y en qué momento no. Es una figura de autoridad.
Si usted va a la agencia del banco, por ejemplo, y el vigilante le dice que usted no puede utilizar el teléfono, ¿verdad?, dentro de la agencia, entonces él es la figura de autoridad en ese momento y usted tiene que sujetarse a esa figura de autoridad. Si el gobierno civil nos dice que todavía momentáneamente no se debe de reunir y hay razones de peso para que así sea, entonces es el gobierno civil el que sujetarnos. Si papá, mamá nos dicen algo para hacer, y tenemos que sujetarnos porque son nuestros padres. Si en la iglesia hay un pastor o pastores que dan las directivas de lo que la iglesia tiene que hacer, entonces nos tenemos que sujetar también a ellos. Y hay figuras de autoridad en cada área de nuestras vidas. Y Dios permite, así como lo hizo con David, Dios permite que situaciones pasen para que podamos ser puestos a prueba y aprender a sujetarnos, hermanos. Porque en la obediencia, en la sujeción, hay bendición. Mira lo que, retomando el relato, los hombres de David querían azuzar para que David ahí tome justicia por sus manos, pero David decidió no seguir el consejo de sus hombres, sino que se acercó él a Saúl, pero no para matarlo, sino solamente para cortar la orilla de su manto, ¿no? Cortó la orilla de su manto y se retiró. Sin embargo, mira cómo es el corazón de David. Este hombre era tan sensible a Dios, era tan, o quería ser tan obediente al Señor, que a pesar de que hizo solamente esto de cortarle la orilla de su manto, él se sintió mal. Él se sintió que realmente, por supuesto, no lo había matado a Saúl, pero lo había afrentado. Lo había afrentado, había atentado contra la dignidad del siervo del Señor, ¿no? Y hermanos, a veces no tenemos esa sensibilidad, tenemos la sensibilidad de un rinoceronte a veces, ¿no? Y decimos, bueno, me puedo burlar de tal persona, puedo burlarme del presidente, del expresidente Vizcarra, y hasta puedo ponerle apelativos, o puedo burlarme del actual presidente y ponerle apelativos y poner ahí en mis perfiles, en mis redes sociales, no, este es un delincuente, es un sinvergüenza. Discúlpame, hermano, es tu actual presidente. Y si eres una persona capaz de burlarte y de escupir contra la autoridad que Dios ha puesto, así sea del gobierno civil, probablemente seas una persona que tampoco se sujeta a sus padres, tampoco se sujeta a su pastor, tampoco se sujeta a ninguna autoridad. Entonces, hermanos, no se necesitaba matar a Saúl para mostrar la rebeldía. En este caso, David se turbó su corazón porque él sabía que lo que había hecho estaba mal. Y tú dirás, pero no hizo nada, solamente le cortó una esquinita. Sí, pues, pero aún eso manifiesta la condición de nuestro corazón. Y recuerda, no se necesita matar a alguien para mostrar la rebeldía. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de mostrar la rebeldía, hermano. Déjame, tal vez no lo sabes, pero déjame que te explico. Hay dos maneras de mostrar rebeldía. Una es la activa. Una es que tú te pones y te opones abiertamente hacia algo o hacia alguien. Dices, no estoy de acuerdo y me parece que estás equivocado y sabes que no te voy a obedecer, no te voy a seguir porque no quiero saber nada contigo y me opongo férreamente a una persona o situación o circunstancia. Papá nos dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar a la casa a las 10 de la noche. Y tú dices, no, yo voy a rezar lo que yo quiero. Rebeldía abierta, rebeldía activa. El policía te dice, por favor, pare. Y tú dices, ¿por qué? No, yo cruzo porque se me da la gana de cruzar. Rebeldía activa. El profesor te dice, ¿sabes qué? Estudien para tal examen porque hay que dar... Anda nomás. Rebeldía activa. Rebeldía activa. Pero también hay otra manera de manifestar rebeldía, hermanos. La pasiva. ¿Qué significa esto? Es cuando papá te dice, ¿sabes qué, hijo? Por favor, tiende la cama, barre esto, haz aquello y después puedes salir. Ya, papá. Y no lo haces. No muestras una actitud abiertamente hostil, pero en tu corazón no lo vas a hacer. Tú sabes que no lo vas a hacer. Y tú dices, ya, como diciendo, sí, ya, no me molestes, ¿no? No lo voy a hacer. Y no lo haces simplemente. Y pones excusas, ¿no? Me olvidé, tenía un montón de cosas que hacer. Tú sabes que no lo quieres hacer, tú sabes que, además, tú has decidido ya no hacerlo. Pero obviamente no muestras una actitud hostil, directa, abierta, sino que callada, que desgasta igual. Hermanos, cuidado con los dos tipos de rebeldía. Con la rebeldía activa, pero también con la rebeldía pasiva. Y a veces no somos abiertamente rebeldes, pero lo somos. Nos piden algo y decimos, sí lo voy a hacer, pero no lo haces. O nos piden hacer algo y de plano no lo hacemos. Simplemente me hago el loco, no leí, no lo sé, no me importa. ¿Qué es esto? Es rebeldía también, hermanos. Pero es rebeldía pasiva. Porque tú sabes que hay una autoridad sobre tu vida, pero simplemente no lo quieres asumir. No te interesa asumirlo. Te pregunto,
¿Habrá bendición en una persona que manifiesta una actitud de rebeldía, sea abierta, sea activa o sea pasiva? No, no hay bendición cuando tenemos un corazón rebelde, cuando tenemos un corazón que desafía la autoridad, que dice, no, no voy a obedecer la autoridad. ¿Por qué tengo que obedecerla? Cuidado con esa actitud, hermanos. Cuidado con esa actitud. Mira lo que hizo David. David no solamente no quiso levantar su mano contra Saúl y se sintió mal porque hizo algo que tal vez nos puede parecer insignificante, se sintió mal, sino que aún más, David influenció en sus hombres para que ellos tampoco levanten su mano contra Saúl, porque podía pasar de que algún hombre de ellos diga, mira, ¿sabes qué, Saúl, David? Como tú no quieres actuar, yo lo voy a hacer, ¿ya? Así que para que no te van a culpar a ti, me van a culpar a mí, así que déjame permiso que yo lo mato. Y David dijo, no, nadie le pone una mano encima, nadie. ¿Por qué? Porque él es el ungido de Jehová. Es más, él le dice, mi Señor es el ungido de Jehová. Y mira de quién está hablando. No está hablando de su mentor y tutor y padre. No está hablando de un hombre que lo perseguía, que lo intentó matar 2 veces, que estaba buscando su vida para matarlo. Pero sin embargo, ¿cuáles son las palabras que siempre salen de la boca de David hacia Saúl? Como siempre lo decía, David siempre trató con respeto a Saúl. Y acá le dice delante de sus hombres, Él es mi Señor, Él es el ungido de Jehová. Y yo no voy a levantar mi mano sobre aquel que Dios ha usado, que Dios ha seleccionado, que Dios ha ungido para que sea rey sobre Israel. Una actitud de sumisión. David entendía el principio de autoridad y de sujeción, tan importante, hermanos, que muchas veces no entendemos. No nos gusta sujetarnos, nos cuesta sujetarnos, no lo hacemos. No nos referimos con respeto ni a nuestros padres, ni a nuestros profesores, ni a nuestros jefes, ni a nuestros pastores o líderes en la iglesia. Sin respeto, sin obediencia, nos piden hacer algo, no lo hacemos. Nos hacemos locos, no leemos, no sabemos, conmigo no es. Es rebeldía, hermanos. Es rebeldía. Pasiva, pero rebeldía al fin. No hay bendición en una actitud rebelde, hermanos. No hay bendición. Debemos vencer nuestra naturaleza, nuestra natural tendencia a la rebeldía. ¿Y cómo la vencemos? Con la crianza. Cuando somos niños, a mis hijas tengo que enseñarles que hay una autoridad en casa, que es el padre. Y si papá dice, ya se acabó la hora de ver televisión, se acabó. Yo no le estoy consultando si ellas quieren apagar la televisión. Yo les digo, se acabó y a dormir. Y aunque no quieran, se van a dormir, hermanas. ¿Por qué? Porque tienen que entender que hay una autoridad sobre sus vidas. Y cuando ellas obedecen la autoridad, hay bendición. Hay bendición. ¿Qué pasa cuando ya somos más grandes y ya no podemos ejercer ese tipo de autoridad sobre nuestros hijos porque nuestros hijos crecen ya? Es fundamental la crianza. Porque un niño bien criado en casa va a ser un niño bien portado en el colegio, en otros lugares. ¿Qué pasa si ya somos grandes, mayores, en la iglesia por medio del discipulado? Yo tengo que enseñar a mis hermanos a los cuales estoy discipulando, hay una autoridad sobre tu vida. El pastor, los pastores, los líderes, autoridades sobre tu vida. Que a veces te van a pedir cosas o te van a decir cosas que no te van a gustar. Que tal vez te van a... ¿Por qué me dices esto? Pero lo hacen por tu bien. Lo hacen con la palabra de Dios. Lo hacen para tu crecimiento. Y si tú te rebelas y tú dices, no, yo no tengo por qué obedecerte. Bueno, para tu mal es. Para tu mal es. O si te pide, hermano, por favor, hay que congregar. Hermano, por favor, tenemos que salir a predicar la palabra. Hermano, por favor, usted no está sirviendo al Señor. ¿Qué pasa, hermano? Por favor, le animo. Congregue, sírvase. Sirva al Señor. Y usted dice, bueno, ya, sí, claro, sí lo voy a hacer. Y no lo haces. Porque tú ya decidiste en el corazón no hacerlo. Eso es rebeldía también, hermanos. Es rebeldía también. Entonces hay que ser intencionales para aprender a sujetarnos. Para aprender a respetar a las autoridades, y vuelvo a repetir, no solamente en la iglesia, en todo aspecto de la vida, en el trabajo, en la calle misma, ¿no? Policías de tránsito, la policía, el gobierno civil, el respeto, la autoridad, ¿no? Este muchacho que golpeó a este congresista Burga, dijo, no, te golpeé porque estaba indignado, ¿no? El fervor. ¿El fervor? Has levantado tu mano contra un anciano. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ese muchacho sería muerto. Porque la ley mandaba así.
Si alguien levantaba su puño contra un anciano, era apedreado instantáneamente. Ese muchacho debe estar muerto. ¿Cómo vas a levantar tu mano contra un anciano? Y di lo que quieras, haz un juicio de valor que es corrupto, criminal, lo que tú quieras. No. No. La Biblia dice, por ejemplo, honra a padre y madre. No te dice a los buenos padres o a las malas madres. No. Padres. Autoridades. Pablo dice, sujétate a la autoridad. No te dice a la que es corrupta, a la que no es corrupta. Sujétate a la autoridad simplemente. La única razón por la cual usted es llamado a desobedecer a la autoridad es cuando la autoridad te pide hacer algo contrario a la palabra de Dios. Pero si no, no. Usted tiene que sujetarse porque eso da un testimonio de quiénes somos como creyentes. Hermanos, vuelvo a repetir. En la sujeción a la autoridad hay bendición. Sigamos adelante. Y mira lo que dice el relato. Versículo 8. El relato continúa. Saúl salió de la cueva, salvó su vida. No, él ni enterado de todo lo que estaba pasando ahí, pero él salió de la cueva. Y cuando David se levantó, salió y le dio voces. Y llamó para hablar con Saúl. Cuando el rey había salido de la cueva, hermanos, David salió detrás de él. Y a pesar de la actitud de Saúl, que ya sabemos cuál ha sido, la actitud de buscar la muerte de David, de perseguirlo y de todo ello, David seguía tratando con respeto a Saúl. Y mira, en primer lugar, le llama mi señor el rey, le dice. Mi señor el rey, no le dice asesino, miserable, tuve tu vida en mis manos y mira, alégrate que yo no soy como tú, rencoroso, desgraciado. No le habla así. Y seguramente tenía razones para decirlo, seguramente tenía razones de sobra para sentirse desconfiado de Saúl y sentirse que él merecía ser defendido y ser vindicado contra Saúl. Sí, seguramente. Pero David le dijo, mi señor el rey, mi señor el rey, mi señor el rey. Y no solo eso, sino que cuando Saúl voltea, David se inclina su rostro a tierra en señal de respeto, en señal de sumisión, en señal de humillación. Se inclina rostro a tierra y hace una reverencia frente al rey de Israel. Hermanos, usted dirá, no, pero yo no me puedo someter a una persona inmoral. A veces es rebeldía disfrazada de santidad, ¿no? David estaba mostrando respeto al cargo, a la unción que Dios había puesto sobre ese hombre, independientemente de si ese hombre era digno de ella o no. Sí, por supuesto, Saúl no era digno de esto, pero ese no era asunto de David. Dios se encargaría de hacer justicia y Dios se encargaría de quitarle el reinado a Saúl, como efectivamente lo hizo. Eso no era labor de David. Hermanos, Dios no nos ha llamado a tomar la justicia por nuestras manos. Dios no nos ha llamado a tomar la justicia por nuestras manos. Dios no nos ha llamado a hacernos los justicieros, a confrontar de una manera malcriada, de una manera injusta, desobediente a una autoridad que Dios haya puesto sobre nuestra vida. Tu papá, tu mamá tal vez no está comportándose de la manera correcta. Tú no eres el llamado para ponerte pico a pico con papá y mamá, para insultarle o para decirle, ¿sabes qué? Tú eres un tal por cual, tú no mereces ser mi padre, yo no tengo por qué respetarte. No. Tú no eres llamado a eso. Tú no eres llamado a eso. Tú no eres llamado a ponerte en esa situación. Porque la posición de hacer justicia es de Dios, no nuestra. Muestra respeto David a Saúl por medio de estos actos, de sus palabras, de su saludo. Y le dice, Saúl, rey Saúl, ¿por qué te has dejado engañar? ¿No? ¿Por qué otros te han hablado mal de mí? ¿No? Al final no le acusa directamente, sino muestra que los consejeros habían tenido un poquito que ver en esto. Así que es un poco también de respeto hacia él. Y le dice también claramente que lo pudo haber matado, pero no lo hizo. Rey Saúl, yo te pude haber matado, pero no lo quise hacer por causa de la investidura. Le llama incluso padre mío, ¿no? Entonces, de una u otra forma vemos el respeto, vemos llamémoslo así, la buena actitud que tiene David para con Saúl. Aún así le confronta con la verdad de su pecado, ¿no? A pesar de que David no ha hecho nada, Saúl anda a casa, dice Saúl, rey Saúl, tú andas a casa de mi vida para quitármela, ¿no? Entonces, sí, le confronta con amor. Y eso es importante, ahorita lo vamos a ver. David deja todo en las manos de Dios, le dice, rey Saúl, ¿sabes qué? Mira, tú me quieres matar, yo no me voy a defender, yo no voy a tomar la justicia en mis manos, Jehová juzga entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero yo no voy a alzar mi mano contra ti, yo no voy a levantar mi puño contra ti, yo no voy a ofenderte, yo no voy a tratarte como tú me estás tratando a mí, no, yo no lo voy a hacer.
David está resuelto entonces, hermanos, a no levantar su mano contra Saúl ni a hacer justicia por sus propias manos. Y cita un proverbio antiguo que dice: de los impíos saldrá la impiedad, dice David. Y eso es tremendo, porque aquí David está dando una lección a Saúl. ¿Por qué? ¿Qué significa este proverbio? Significa que cada uno actúa conforme a su corazón. De los impíos, que sale impiedad. Así que el que se comporta impíamente es porque eso es lo que hay en su corazón. El que manifiesta rebeldía, el que no se sujeta, el que camina en desobediencia, es porque eso es lo que hay en su corazón. Pero el que es un verdadero creyente, el que ama a Dios, el que tiene buenas cosas en su corazón, el que quiere hacer lo correcto delante de Dios, va a obedecer al Señor. No se va a rebelar contra la autoridad, no va a pagar el mal con mal, sino va a pagarlo con bien, como manda la palabra del Señor. No va a actuar con malicia, no va a intentar hacer justicia por sus propias manos, no se va a poner en rebeldía o en situación de rebeldía, porque de los impíos sale la impiedad. Y del justo, ¿qué debe salir, hermanos? La justicia, la santidad. David respeta a Saúl, reconoce la verdad de lo que está pasando y confía en la justicia de Dios. Ahora, aquí viene la aclaración. ¿Por qué? Porque a veces se ha estudiado este pasaje y se ha enseñado, mal enseñado, que usted y yo tenemos que sujetarnos a las autoridades ciegamente, ¿no? Hagan lo que haga el pastor, no, tú tienes que sujetarte y no decir ni pío ni nada, ¿no? Haga lo que haga la autoridad civil o cualquier autoridad sobre tu vida, tú no tienes que decir nada, usted tiene que sujetarse y no hablar, ni pensar, ni nada. No, tampoco nos enseña eso la palabra de Dios, hermanos. El mandato bíblico, y aquí quiero aclarar, el mandato bíblico de sujetarnos a nuestras autoridades no significa una obediencia ciega, por favor. Porque la misma palabra de Dios, que nos enseña que tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad, también nos enseña a que no debemos, o no estamos obligados a obedecer a alguien que nos lleve a hacer algo contra la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué medida yo debo sujetarme, por ejemplo, a mi líder, a mi pastor? En la medida de que ese hombre, lo que me enseña, lo que me pide, es y va conforme a la palabra de Dios. Entonces, si mi líder o pastor me dice, hermano, congrega, yo no tengo por qué rebelarme, porque lo que me está pidiendo es lo que la palabra de Dios enseña. Y no solo me lo va a pedir este pastor, te lo va a pedir cualquier pastor que tenga 3 dedos de frente. Si un pastor te dice, hermano, por favor, honra al Señor, si usted está trabajando, honra al Señor con sus diezmos y ofrendas. Y tú dirás, ay, este pastor, ¿cómo me va a obligar? No, yo no quiero saber nada de esta iglesia. Hermano lindo, hermana, lo que te está pidiendo ese pastor es lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que honrar al Señor con estos bienes. Y lo que te pide ese pastor te lo va a pedir cualquier otro pastor que tenga 3 dedos de frente en cualquier parte del mundo. Si tu pastor te dice, hermanos, usted tiene que servir, usted tiene que estar en algún ministerio, usted tiene que congregar, usted tiene que predicar la palabra, tiene que discipular a alguien. Ay, pastor, legalista, fariseo, mira lo que me exige, no le falta amor. No, yo no tengo por qué obedecerlo. O simplemente le dice, sí, pastor, sí. Y no le obedece, no le hace caso. Simplemente ignoras, te alejas, no te sujetas. Porque, hermano, recuerda, para ser rebelde, no solamente es aquel que dice, no lo voy a hacer, sino aquel que dice, sí lo hago, pero no lo haces. Jesucristo lo enseñó en los evangelios. ¿Qué hijo hizo la voluntad del Padre? ¿Aquel que el Padre le pidió algo y le dijo, sí lo voy a hacer y no lo hizo? ¿O aquel que dijo, no lo hizo, pero después fue y lo hizo? El que hace, el que obedece es el que hace la voluntad, no el que dice. Y lo que te pide ese pastor, te lo va a pedir cualquier pastor en cualquier parte del mundo. Entonces, mi hermano, si tu pastor te pide, o tu líder te pide, congrega, sirve, esfuércese, ore al Señor, estudie la palabra, testifique, disipule, honra al Señor con sus bienes y ofrendas. Eso no es razón para rebelarse, porque eso es lo que enseña la viva palabra de Dios. Pero si el pastor, el líder te dice, ¿sabes qué, hermano? Miente, o ¿sabes qué? Dame dinero a mí, o ¿sabes qué? Engaña. Un momentito. Yo no tengo por qué someterme a ese pastor porque me está pidiendo algo contra la palabra de Dios. ¿Me entiendes? La autoridad civil. Si esa autoridad civil te dice, ¿sabes qué, hermanos? Si cristianos, ustedes no me van a congregar nunca más. No, está prohibido evangelizar, está prohibido testificar. Usted se puede rebelar.
Porque usted puede decir como los apóstoles, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios ha mandado ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Así que discúlpame, pero no te voy a obedecer. Eso es correcto. Pero si usted me sale con sus pancartas y a protestar en el centro, ¡ah, Merino, delincuente, Merino, corrupto, miserable, no eres mi presidente, no me representas! Haciendo juicios de valor de cosas que no conocemos exactamente por todo lo que ha pasado, entonces usted no tiene ninguna base para rebelarse. Ninguna base bíblica para rebelarse. La gente puede decir un montón de cosas, pero a nosotros no nos importa lo que la gente dice. A nosotros nos importa lo que la palabra de Dios dice. Y si un gobernante no te está pidiendo que hagas algo contra la escritura, entonces usted no tiene ninguna razón bíblica para rebelarse, ni para ponerse a burlarse de un hombre que está, te guste o no te guste, es el presidente del Perú. Porque al hacer esto, estamos dando un mal testimonio del Señor Jesucristo y del Evangelio. Y en la rebeldía no hay bendición. No hay bendición. Te dejo algunos textos. Los apóstoles entendieron esto. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron a que de ninguna manera hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Igual, en el siguiente capítulo, capítulo 5, cuando una vez más el concilio trajo a Pedro y a Juan y le dijeron, no los mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este caso sí está validado la desobediencia civil. La rebeldía, hermanos, es algo que es terrible. Es parte, vuelvo a repetir, del corazón del ser humano sin Dios. Y es algo que no debería ser parte del carácter de un verdadero creyente. No debería ser parte del carácter de un verdadero creyente. La palabra de Dios dice en Nehemías capítulo 9, les amonesté a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. La rebeldía entonces tiene que ver con endurecer nuestro corazón ante la palabra de Dios, ante las cosas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Qué aprendemos aquí en este segundo pasaje, en esta segunda sección? En primer lugar, que tenemos que actuar con respeto ante nuestras autoridades. Te guste o no, son las personas que Dios ha puesto sobre tu vida. Debemos confrontar la verdad en amor si una autoridad o hermano se comporta de manera inadecuada. La palabra de Dios lo dice, por supuesto. La misma Biblia que te dice, sujétate a tus pastores, en la misma Biblia que te dice que si tú tienes una acusación contra un anciano, ve con 2 testigos. Puedes confrontar a un pastor en amor, como lo harías con cualquier otro hermano, si ves que ese pastor está actuando incorrectamente, no de acuerdo a la palabra de Dios. Y si te pide hacer algo contra la escritura, usted no tiene por qué sujetarte a ese pastor. Pero si el pastor lo que te está pidiendo es algo que la escritura enseña, y tú no lo quieres hacer, activamente o pasivamente, eso es rebeldía. Rebeldía. La rebeldía abierta o el tomar justicia en nuestras manos es pecado. Levantar tu puño, levantar tu boca, atentar contra tus padres, contra tus jefes, contra tus profesores, contra la autoridad civil, contra tu pastor, tu líder, es pecado. Es pecado de rebeldía, abierta o pasiva. Si tú te opones a ellos o simplemente ignoras, te piden algo y no lo haces, eso también es rebeldía, hermanos, y también es pecado, porque tú sabes que hay autoridades puestas sobre su vida, sobre tu vida, y hay un orden, hermanos, hay un orden. Yo no puedo llegar a mi casa cuando era muchachito, yo no podía llegar a mi casa y servirme la comida a la hora que yo quería, y entrar a mi casa a la hora que yo quería, salir de mi casa a la hora que yo quería, porque mi mamá me decía, acá hay un orden, acá hay un orden, acá hay una persona que está a cargo, ¿me entiendes? Y yo no puedo decir, ya, anda nada más. Rebeldía. No, hay un orden al cual tenemos que sujetarnos. Y no hacerlo es pecado. Debemos de confiar en que Dios siempre hace justicia con sus siervos. Cada uno actúa conforme a lo que hay en su corazón. Cada uno actúa conforme a lo que hay en el corazón.
Y lo que veo ahora con tristeza, hermanos, en este mundo, por lo menos en este país, en estas circunstancias, es la gran rebeldía que hay en el corazón del ser humano. Como ante cualquier circunstancia manifestamos ese deseo de independencia, de no querer ser gobernados por nadie, de que solamente queremos apoyar a lo que nos conviene a nosotros, pero nada más. Y eso es peligroso. No te puedes sujetar ciegamente a alguien que no obedece la palabra. Ese es el balance, ¿sí? La Biblia enseña sumisión, sujeción, por supuesto, pero no ciega, no obediencia ciega. Tú no tienes por qué obedecer ciegamente a nadie. Tienes que evaluar. Y si esa persona te pide hacer algo contra la palabra de Dios, tú no debes obedecer, no debes sujetarte. Pero si esa persona, vuelvo y repito, lo que te pide es lo que la Biblia enseña, usted debe sujetarse. Usted debe sujetarse. Cuidado con la actitud que manejamos. A veces puedo ser un rebelde activo, pero a veces es más común la rebeldía pasiva, hermanos. Ese es más común. Es más común. Por ejemplo, hace unos instantes, ¿no? Mis hijitas estaban jugando con unos juguetitos ahí y todos los se habían desparramado en el suelo. Y yo le digo a mi hija, por favor, Viviana, recoge. Me mira, hace como que va a recoger y luego lo deja y se va. Hija, por favor, recoge. Y viene, hace como que lo va a recoger y se vuelve a ir. Y le vuelvo a repetir, hija, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Por favor, recoge. No, recoge. No te estoy preguntando si quieres recogerlo. Recógelo. Al final, no lo recogió porque se fue, se hizo la loca, no me escuchó. No, la volví a traer. Vamos a recogerlo. Recógelo. ¿Ves? Rebeldía. No es activa, no me dijo, no, ¿por qué voy a obedecerte? Tú eres un patriarca, eres un dictador, no me estás mandando a recoger mis juguetes y yo no quiero recoger mis juguetes, yo rechazo, hago huelga ahorita. No hizo eso. No hizo su huelga de pañales caídos. Pero sí fue un rebelde pasivo, una rebelde pasiva. Porque con su actitud despreocupada, como que no te escucho, no te entiendo, no me importa, simplemente no obedeció a la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida. Hermano, mi hermana, si me estás escuchando en línea, me vas a escuchar en diferido, tú lo sabes, hay autoridades puestas sobre tu vida, padres, jefes, pastores, tú lo sabes y sabes que debes sujetarte. Si no lo haces a pesar de que sabes que tienes que hacerlo, entonces, mi hermano, mi hermana, hay un problema, tenemos un problema y tenemos que solucionarlo si queremos tener bendición. La bendición de Dios, la autoridad de Dios, perdón, se manifiesta de muchas maneras. En la familia, papá, mamá, en el gobierno civil, los líderes, el presidente, congresistas, alcaldes, policía, ¿verdad? Ejército. En la iglesia, los líderes, pastores, maestros. En el trabajo, nuestro jefe. Entonces Dios siempre coloca autoridad sobre nuestras vidas, para que aprendamos a sujetarnos, para que aprendamos a caminar en humildad, en respeto. Porque sujetándonos a estas personas que Dios ha puesto sobre nuestra vida, evidenciamos que estamos sujetos a Dios. Pero si no nos sujetamos a estas personas que podemos ver, ¿cómo pensamos que vamos a sujetarnos a aquella que no podemos ver? Mucha gente equivocadamente dice, no, yo no me sujeto a ningún pastor, yo me sujeto directamente a Dios, dicen. Y hablan así suavecito para que parezca místico, ¿no? Yo me sujeto a Dios, dicen. Están muy equivocados, hermanos, porque Dios ha establecido autoridades sobre tu vida. Y si tú no te sujetas a un pastor, a un líder, a una iglesia local, no estás sujeto a Dios. Así de simple. Así de simple. No estás sujeto a Dios. Punto. No te sujetas a tus padres, no te sujetas a un jefe, no te sujetas al gobierno civil. No estás sujeto a Dios, porque las autoridades por Dios han sido establecidas. Dice claramente la palabra de Dios. Y si yo no puedo estar sujeto a autoridad, yo no puedo tener autoridad. Aquel que está ejerciendo algún cargo de autoridad, también tiene que estar sujeto a autoridad. Siempre se los he dicho, hermanos, yo no camino solo en este mundo. El hecho de ser pastor principal de la iglesia no significa que yo soy lo más y que no hay nadie a cual yo tenga que rendir cuentas. No es cierto.
Yo me reúno con mis hermanos, Leonardo y Ernesto, ancianos de la iglesia, y muchas veces me sujeto a ellos en las opiniones, en las cosas que conversamos y los acuerdos que tomamos, porque considero que son mucho mejores las cosas que ellos piensan que lo que yo he pensado. También estoy sujeto a mi pastor, el pastor Jorge Espinosa, de la iglesia de donde fui comisionado para plantar esta. Y aunque yo no congrego en su iglesia, estoy sujeto a ese pastor porque es mi pastor. Converso de cada cierto tiempo con él, le rindo cuentas de cómo van las cosas, me pregunta, le contesto, ¿me entiendes? Entonces nadie está exento de autoridad. Todos tenemos que estar bajo autoridad. Porque si tú no estás bajo autoridad, no puedes tener autoridad, hermano, sobre nadie. Cuando caminamos entonces en obediencia a Dios, no tenemos nada que temer. Podemos confiar en Dios y sujetarnos a nuestras autoridades, confiando en que Dios siempre traerá lo mejor para nosotros. Y por último, y termino con esto, versos 16 al 22, dice la escritura que cuando David terminó de decir todas estas cosas, pues Saúl como que recapacitó, se puso a llorar y dijo: David, es verdad, yo te he hecho mal, tú no me has matado, has podido hacerlo, pero no has querido matarme, perdóname, ¿no? Y se puso a llorar ahí, aparentemente se arrepintió, aparentemente. ¿Qué vemos? Ante ese acto de humildad de David, y de amorosa exhortación, pues Saúl recapacitó, le dice: hijo mío David, ¿es esta tu voz? Y alzó su voz, dice, y lloró. Y Saúl reconoce lo que estaba pasando, ¿no? Saúl reconoce que David actuó justamente porque le pagó con bien el mal que Saúl estaba haciendo. Saúl reconoció que David actuó bondadosamente porque teniendo su vida en sus manos no la tomó. Pudiendo haberlo matado, no lo hizo. Entonces David actuó bondadosamente. También vemos que David actuó misericordiosamente, porque el mismo Saúl dice: ¿quién deja ir libre a su enemigo y no lo mata? Pero tú has dejado ir libre a tu enemigo, has actuado con misericordia. David actuó justamente, David actuó bondadosamente, David actuó misericordiosamente. Y pensando en este proverbio, de los impíos saldrá la impiedad, ¿qué significa entonces, hermanos? Si David actúa justamente, y David actúa bondadosamente, y David actúa misericordiosamente, ¿qué es lo que hay en el corazón de David? Justicia, bondad y misericordia. Saúl quería matarlo, Saúl mintió, Saúl engañó, Saúl manipuló las cosas para matar a David. ¿Qué hay en el corazón de David? De Saúl: impiedad. De los impíos sale la impiedad, de los justos sale la justicia. La justicia. Nuestros actos, nuestros hechos, nuestra sumisión, nuestra lealtad, nuestra obediencia a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida, evidencia lo que hay en nuestro corazón. La sumisión, la humildad, la obediencia muestra lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Así de simple. Por lo tanto, dice Saúl, yo sé que tu reino ha de ser firme. Tú recibirás bendición. Dios te va a pagar con bien todo lo que tú has hecho. Tú serás rey y tu reinado será estable. Mira lo que Saúl está reconociendo. Está diciendo: sí, Saúl, yo sé. David, yo sé que tú vas a ser rey. Yo sé que tú eres mejor que yo sé que tú vas a reinar y tu reino será bendecido. Mira, la misma persona que lo quería matar reconoce lo que Dios está haciendo. Entonces, hermano, un consejo. Actúa con las personas de tal manera que mañana más tarde no tengas de qué avergonzarte ni de arrepentirte. Te tratan sin respeto, tú trátalas con respeto. Se rebelan contra tu autoridad, no tomes justicia por tu cuenta. Te difaman, cierra la boca, encomiéndalo al Señor. Mienten, encomiéndalo al Señor. Te pagan mal el bien que tú has hecho, tómalo como que lo haces para el Señor y déjalo en las manos de Dios. Tienes la oportunidad de vengarte de aquel que te ofendió, no lo hagas. No tomes la venganza, porque la Escritura dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Actúa con las personas de tal manera que mañana más tarde no tengas nada que arrepentirte, ni nada de qué avergonzarte de haber tratado mal a nadie. Sé bondadoso, brinda tu confianza, sé leal, no pagues el mal con mal, sino paga el mal con bien, dice la palabra del Señor. Paga el mal con bien, paga el mal con bien.
Saúl sabía lo que estaba pasando y reconocía la obra de Dios en David. Saúl le pide a David, por favor, David, cuando tú seas rey, no destruyas mi descendencia. Así que mira lo que hace David. David le pudo haber dicho y ser rebelde, pasivo, y decirle, sí, Saúl, no te preocupes. Pero años más tarde matar a su descendencia. Pero no es cierto. Porque sabemos por la historia bíblica que David cumplió su juramento. Y años más tarde, cuando ya David era rey, David preguntó, ¿hay alguien que quede de la familia de Saúl al cual yo le pueda mostrar misericordia? David mantuvo su juramento. David jura a Saúl portarse lealmente y bondadosamente con la casa de Saúl. Así que Saúl se fue a su casa, y esta es una de las veces en que Saúl se arrepintió, ¿no? Tuvo un arrepentimiento, una recapacitación, pero no fue un arrepentimiento genuino ni duradero, porque poco tiempo después vemos que Saúl otra vez vuelve a perseguir a David. Y mira, David actuó sabiamente. David no se regresó con Saúl. David no dijo, ya recapacitaste, vámonos Saúl de vuelta al palacio. No. David dijo, ok, rey, regrese por su camino, yo me quedo en la cueva todavía. ¿Por qué? Porque David quería quedarse hasta darse cuenta si realmente el arrepentimiento de Saúl era genuino, pues. Porque muchas veces, hermano, decimos una cosa y no la hacemos. En toda su vida, David siempre actuó con sujeción y trató con respeto a Saúl. Pero obviamente, pues no puedes confiar en un hombre al 100%. Confiamos en Dios, no en los hombres. David no confiaba en Saúl. Se sujetó a Saúl. Obedeció a Saúl, le trató con respeto, pero no se confiaba de Saúl. Por eso se quedó en el lugar fuerte todavía para saber si realmente el arrepentimiento de Saúl era genuino. Lamentablemente no lo era, no era genuino. Importante entonces, hermanos, un creyente, una creyente debe de comportarse con respeto a las demás personas, actuando con bondad, no buscando venganza, no actuando con malicia, no criticando, no murmurando, no levantando nuestro puño contra la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, actuando con lealtad, sujetos a las autoridades que Dios nos ha puesto, actuando con humildad, recibiendo con humildad y sabiduría en nuestro trato con todas las personas que nos rodean. Termino. ¿Cuáles son las aplicaciones que entendemos? Hermanos, siempre se van a presentar circunstancias que pongan a prueba nuestros corazones. Rebelarme a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi vida es equivalente a rebelarme contra Dios. Creo que ya lo he explicado bastante bien. Debemos de formar nuestro corazón en sujeción y respeto a la autoridad. Como padres, una buena advertencia para los padres, hermanos, debemos moldear un corazón sujeto a nuestros hijos. Si usted no le enseña a sus hijos desde chiquititos a obedecer, esos niños van a tener problemas de adultos. Mi hermano, por eso la escritura enseña, uno tiene que usar la vara. Uno tiene que usar la vara para disciplinar a sus hijos, porque los amamos, los disciplinamos. Mis hijas tienen que entender que hay una autoridad y que ellas no pueden andar por el mundo haciendo lo que quieran. No, hay una autoridad y tienen que respetar la autoridad. Y mientras yo esté vivo, su padre esté vivo, ellas tienen que estar sujetas a su padre. Y tienen que aprender a obedecer. Y cuando ellas se casen, estarán sujetas a su marido. Tienen que aprender. Si tú amas a tus hijos, enséñales, edúcales. No los dejes. Ay, él es así, él grita, él llora, Enséñales, hermano. Cuesta, no es fácil, cuesta. Pero enséñales a obedecer a tus hijos. Enséñales. Le estás haciendo un gran bien. Debemos de confiar en Dios y tener un corazón humilde. Un corazón orgulloso que busca tomar la justicia en sus manos no confía en Dios. Debemos actuar con lealtad y sabiduría con todos. Si usted conoce a un creyente que no quiere sujetarse a la autoridad, sea en su hogar, sea en el trabajo, sea en la misma iglesia, lo peor que usted puede hacer es ponerse de un lado, del lado de él o del lado de otra persona. Es lo peor que usted puede hacer. Lo que usted tiene que hacer es, hermano, lo que tú me estás contando, ora al Señor, evalúate si realmente lo que estás haciendo es correcto y sométete. Y si lo que te están pidiendo es algo contra la palabra de Dios, entonces no tiene por qué sujetarte. Pero si lo que se está pidiendo es algo que es conforme a la palabra de Dios, sométete. Examina tu corazón, por qué no quieres obedecer, por qué te quieres rebelar y sométete. Porque recuerda, hermanos, y con esto termino. Todo lo que sembramos, dice la palabra, tarde o temprano cosechamos. Todo lo que sembramos. Sembramos desobediencia, rebeldía,
eso vamos a cosechar. Sembramos obediencia, sembramos lealtad, sembramos humildad, cosecharemos bendición. Cosecharemos bendición. Entonces, mi hermano, ¿qué posición tenemos que tomar ahora con respecto a esta actitud, a esta situación política? No tenemos nada que hacer en protesta nosotros, hermanos. Nada que hacer. Porque Manuel Merino de Lama es el actual presidente y no hay nada que hacer. Te guste o no te guste, es el presidente. Y tenemos que orar por él como oramos por el señor Martín Vizcarra cuando era presidente. Si estaba en lo correcto, no estaba en lo correcto, si actuó injustamente o no, si fue corrupto o no fue corrupto, hermano, ni a ti ni a mí nos compete eso. Eso le compete al Señor y a las autoridades que él ha puesto en esta tierra para tratar estas cosas. ¿Cuál es su posición y la mía? Orar al Señor. Y no entretenernos en cosas a las cuales Dios no nos ha llamado. Veo con tristeza como algunos pastores dicen, no, el país está terrible, así que yo tengo que lanzarme a la política. Como si Dios les hubiera llamado a ellos a hacer esto. No es nuestra labor. Nuestra labor es predicar el Evangelio, orar y enseñar la palabra de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, le animo. No se rebele contra la autoridad puesta por Dios. Ore por esa autoridad. Hay ahorita toda una campaña de desinformación, que sí, que es un caos, que el Congreso va a tomar control, que todo el país se va a ir a la quiebra. Hermano, Dios está en control. Y si Dios ha permitido que esto suceda, es por algo. Y si Dios ha permitido, hermanos, que el país, que Perú, lleve ya 5 presidentes acusados de corrupción, 1 que se suicidó, y los 4 restantes acusados de corrupción, algunos en prisión preventiva incluso, y si Dios permite que estas cosas sucedan en este tiempo, ¿no crees que es un jalón de orejas a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por el Perú, hermanos? No es la política. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Orando, predicando el Evangelio, saliendo a las calles para predicar la palabra. Tú dirás, no, pero no se puede así, no se puede hacer conciertos ahorita, no se pueden hacer eventos, pero sí se puede predicar de uno a uno. Sí se puede vivir con testimonio, sí se puede ser luz en medio de esta oscuridad, hermanos. Si Dios está permitiendo, vuelvo a repetir, que estas cosas pasen en estos tiempos, considero que es un jalón de orejas para la iglesia. Y si usted, mi hermano, su pastor, sea que usted congregue en esa iglesia, o a veces muchos hermanos nos visitan también, y su pastor le enseña, le insta, congregue, sirva, esfuércese, y usted, mi hermano, no lo hace, tenga cuidado. Tenga cuidado. No se rebele contra la palabra, hermanos. Obedezca al Señor. Sea de testimonio, sea de ayuda, no de problemas, sea solución a todo lo que... Ese país no necesita más problemas, este país necesita soluciones. Y con teclear muchas cosas en el Facebook no vamos a solucionar nada, pero de rodillas sí podemos ayudar mucho, y con nuestro testimonio también. La sumisión y la sujeción son importantes. La obediencia y la sujeción trae bendición. La rebeldía es del diablo. Tenga cuidado, hermanos. Tengamos cuidado.